Hola a todos, en este video vamos a explicar una forma de resolver cada ejercicio de los que se aplicaron en el taller 3, ya que este taller se relaciona directamente con los contenidos que se van a hablar en la cátedra del día sábado. Pero para ello nos vamos a saltar el problema 1 y 2, los cuales ya fueron vistos en clase. Vamos a partir del 3, aquí se aplica directamente Excel, R y nuevamente Excel. Entonces vamos a, bueno, primero tienen que ingresar esta tabla a Excel, ¿no es cierto? Tienes que transcribirla. Yo acá ya la tengo transcrita para optimizar un poquito el tiempo. Entonces, el problema 3 nos pide calcular e interpretar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para la variable pretest. Entonces, lo que se ejecuta acá es en datos, ¿no es cierto? Datos, vamos a análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Bueno, acá yo ya tenía seleccionado lo que es pretest, lo voy a hacer de nuevo. Recuerden que debe estar tiqueado en una hoja nueva y también resumen de estadística. Presionamos aceptar y nos entrega en otra hoja el problema resuelto, los estadísticos resueltos. Entonces nos dice que la media es 3.1 puntos. Si nos piden interpretar la media, recuerden que la media es lo mismo que en promedio, entonces yo puedo decir que en promedio, o el puntaje promedio de pretest es 3.1 puntos. La mediana, recuerden que es el dato central, por lo tanto, se puede interpretar como que el 50% de la muestra que participó en pretest obtuvo sobre 3 puntos, o bien el 50% de la muestra que participó en pretest obtuvo bajo 3 puntos. La moda es el dato que más se repite, por lo tanto, se puede interpretar como el puntaje más común dentro de pretest fue de 3 puntos. Eso recuerden que las interpretaciones van todas escritas. Y recuerden que si el ejercicio o la actividad les pide interpretar, en este caso les dice calcule e interprete, para obtener el puntaje completo debe haber una interpretación escrita. El problema 4 nos pregunta por el rango intercuartílico. Nosotros vimos cómo calcular los cuartiles en R, por lo tanto en R vamos a ejecutar el rcommander. A través del comando library, rcommander. Me equivoqué. Ahí sí. Esperemos que se ejecute un poquito la ventana de rcommander. Aquí está. Entonces, lo primero que hay que hacer para que R ejecute alguna acción con los datos que tengo es bueno, guardar el Excel en un lugar ubicable. En mi caso lo tengo guardado en escritorio, así que voy a datos, importar datos desde un archivo Excel. Introducir el conjunto de datos, aquí le puedo colocar cualquier nombre, le voy a escribir el nombre ejemplo o no, taller resuelto. Aceptar. No me acepta el nombre, debe ser porque le ingresó un espacio. Data simplemente. Ya data, aceptar. Ahí sí. En escritorio voy a buscar el solución taller. Ese es el Excel con el que estoy trabajando. El nombre está acá arriba, solución taller. Abrir. Y me pregunta qué hoja voy a cargar. Yo voy a cargar la hoja tabla 1, ya que esa es la hoja que contiene la información de la cual yo necesito hacer resumen. Tabla 1, ok. Entonces, si yo quiero ver qué datos están en ese Excel, voy a visualizar conjunto de datos. Y me dice aquí que tengo esos datos ingresados. Es simplemente para corroborar. Entonces luego voy a estadísticos, resúmenes y conjunto de datos activos. Y me entrega el resumen de los datos que yo necesito. Entonces la actividad me pide rango intercuartílico de post-test. Para hacer un rango intercuartílico en R, recuerden que es el tercer cuartil, 5, menos el primer cuartil, que es
3.25 en la variable post-test. Entonces, al 5 yo le resto 3.25, lo puedo hacer en Excel, es igual 5 menos 3.25, y eso me da que el rango intercuartílico es 1.75. Ahora nos piden calcular en el problema 5 cuál de las dos muestras correspondiente a pretest y posttest es más homogénea. Recuerden que para calcular la homogeneidad de datos tengo que calcular el coeficiente de variación, y ese se calcula dividiendo la desviación estándar dividido por el promedio de los datos. Entonces voy a escribir aquí coeficiente de variación es igual, selecciono la desviación estándar dividido el promedio de datos. Presiono Enter y me dice 0.32, y eso lo dejo en formato de porcentaje, 32%. Ahora voy a hacer un resumen de post-test. Entonces voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, y aquí selecciono ahora post-test en una hoja nueva y resumen de estadística, aceptar, y me entrega los datos de post-test. Entonces, ¿qué necesito de aquí? Necesito el coeficiente de variación, pero este es el post-test, así que es igual la desviación estándar dividido el promedio 0.21. Voy a inicio, elijo formato porcentaje, por lo tanto el coeficiente de variación en post-test es 21%, y el coeficiente de variación en pretest es 32. El más homogéneo es el porcentaje más pequeño, por lo tanto es más homogéneo el puntaje que hubo en post-test. Vamos al siguiente problema. Nos dice acá el problema 6. El promedio para la variable tiempo en minutos es 21.12. ¿Cuál es el tiempo promedio en horas? Para calcular esto simplemente dividimos el 21.12 dividido 60. Creo que todos lo hicieron así en todo caso en el taller. Lo voy a hacer acá. Vamos a la tabla 1. Vamos a hacer aquí el promedio del tiempo. Es igual promedio. Hago doble clic sobre ese. Selecciono el tiempo. Cierro paréntesis y enter, me dice que es 21.11. Ahora es igual ese tiempo dividido en 60, porque la hora tiene 60 minutos. Y ese es el tiempo promedio en horas. No tiene mayor ciencia. Ahora vamos a ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres de la muestra? El porcentaje de hombres y mujeres podríamos calcularlo en R, en un solo paso. Vamos a estadísticos, resúmenes y resúmenes numéricos. No lo podemos hacer en cancelar. Bueno, R no nos permite entonces hacerlo el resumen, ya que solo nos permite hacer resumen por separado de lo que son las variables numéricas, como posttest, pretest y tiempo. Cancelar. Sin embargo, aquí nos dice que en el conteo la cantidad de hombres y mujeres es 4 y 6. Si lo hacemos acá, podemos poner hombres y mujeres. La cantidad de mujeres es 4 y la cantidad de hombres es 6. Mujeres 6, hombres 4, era así o no. Femenino 4.
6 y 4. Entonces hacemos autosuma, y ahora podemos calcular el porcentaje. Lo hacemos de la siguiente forma. Hombres es 6 dividido el total, y mujeres 4 dividido el total, ambos en formato porcentaje, y tenemos los porcentajes calculados. Recuerden que esto es una forma de calcularlo. Si tienen otra que ustedes entiendan más, lo pueden hacer de esa forma. ¿Ya? Y por último, el problema 8 nos dice quiénes obtuvieron un mayor puntaje promedio en el post-test, hombres o mujeres. Aquí podemos ordenar los datos, separarlos. Vamos a datos, ordenar los datos de A a Z, ampliar selección. Ok. Entonces nos ordenó a las mujeres primero y luego a los hombres. Entonces, como nos pide puntaje promedio, voy a hacer aquí una tabla resumen. Puntaje promedio, mujeres o sexo femenino y masculino. Ahí sí. Así lo dejo en el mismo orden en que me lo arrojó la tabla. Entonces, aquí vamos a hacer es igual promedio. ¿Qué variable me pedía? Me pedía post-test. Entonces, en post-test me concentro solo en la parte de las mujeres, que son 4. Enter. Y me dice que el puntaje promedio de post-test fue 3.75 mujeres. Y hombres es igual promedio. Y calculo el puntaje promedio de hombres. Post-test 4.3. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿quién obtuvo mayor puntaje promedio? El mayor puntaje promedio lo obtuvieron los hombres. Y con eso finalizamos las actividades del taller número 3.